no tuvimos pérdida de bajas, así de muertos, ¿verdad? Gracias a Dios, pero sí hubieron bajas ¿cómo se llama? De baleados, ¿verdad? Recuerdo que una vez que estamos en combate, ¿cómo se llama? Le pegaron con un RPG-7 a un poste de luz, de esos que tienen los transformadores, y se vino abajo aquel poste, literalmente así, y cayó con todas las líneas echando fuego, que casi nos caían en el lomo a nosotros. Entonces, esas cosas, imagínese cómo usted no va a pensar en Dios en ese momento, ¿va? Imagínese que una línea de alta tensión lo agarre, lo carboniza, pues. Entonces todo eso nosotros lo vivimos, pues, ¿verdad? Fue duro en ese momento. Y eso fue en la parte de la ofensiva. Pero como yo iba entrando, ¿verdad? En la guerra, de ahí seguimos, ¿verdad? Hasta que ya, digamos, en el 23 meses, cuando yo, digamos, ya iba a salir de baja, ya de ahí tuve múltiples combates, ¿verdad? Enfrentamientos fuertes. Fíjese de que cuando ya finaliza la ofensiva, ya todo, ¿verdad? Pero siempre la guerra queda prendida, ¿verdad? Sí. Entonces seguimos, ¿verdad? Recuerdo que una de las zonas que tenía, como lo dije al inicio, en la 5ª Brigada de Infantería, era las campanas, ¿verdad? Nosotros le habíamos puesto Buenas noches Vietnam, porque era terrible, o sea, allí los batallones de reacción no salían chistando de allí, ¿verdad? Era terrible, era un bastión fuerte, porque como Lempa dividía, entonces cuando había un contacto con esa zona, entonces en lanchitas en Cayuco comenzaban a pasarse de Usulután a auxiliar a la guerrilla allí. Entonces era como un hormiguero que se iba incrementando hasta que tenía que llegar la Fuerza Aérea a desapartar esas unidades, ¿verdad? No era cosa sencilla. Entonces sí me acuerdo que tuvimos combates fuertes también, ¿verdad? En el volcán era una zona donde había presencia bastante de guerrilla, pero lo más que había ahí también eran campos minados, en donde nosotros entrábamos ni nos dábamos cuenta que estaba minado. De repente un compañero, ¡pum!, lo levantaba la mina y comenzábamos a ver nosotros sigilosamente así y nos dábamos cuenta que el campo donde habíamos entrado estaba minado todo y dormíamos en piedra. O sea, allí nosotros, ¿verdad? Porque no era que porque estaba minado, hey, vámonos de aquí, vámonos para la ciudad. Y allí lo habían mandado a ese objetivo, ahí teníamos que estar, ¿verdad? Entonces dormíamos en piedra, así, ¿ve? Como que éramos a ver qué, dormir en una piedra. ¿Usted cree que es fácil? Eso no es fácil. Todo eso lo hemos vivido nosotros, pues, ¿verdad? Pero sí, donde tuve los combates más fuertes fue allá en las campanas. Recuerdo que una vez íbamos entrando en una operación que la habían hecho intercalada con los 4 batallones, ¿verdad? 4 compañías de los 4 batallones. Y nosotros que teníamos que estar recibiendo la presa de 15 de septiembre al batallón 15 de septiembre de la Guardia, solo fueron 3 compañías y a la segunda compañía donde yo andaba la metieron intercalada en esa operación, ¿verdad? Entonces me acuerdo que nos metieron de punta nosotros, ¿verdad? Ya en ese tiempo ya no era mi teniente Pedro Guillén Alegría, sino que mi teniente Sorto Capacho, que hace poco lo vi, ya hace años, ya de coronelón, ¿verdad? Entonces él andaba de ejecutivo de la compañía y recuerdo que esa vez, fíjense, habían mandado un oficial de allá del destacamento militar número 7 de Aguachapán. Entonces era de una barra, mi teniente Barahona Rivera. Entonces cuando lo presentaron a nosotros, ¿verdad? Por dentro nos burlamos de él, de ver a aquel hombre tan sencillo y que venía de una unidad donde, de allá donde la guerra casi no estaba fuerte, sino que era de Oriente, Chalate, San Vicente, Morazán, ¿verdad? Era lo fuerte. Entonces dijo mi teniente Sorto Capacho, le voy a presentar a mi teniente, porque ellos, aunque fueran, digamos, superior a los oficiales, siempre se trataban de mi teniente, por respeto, ¿verdad? A sus el grados. coronel le decía, mire, aquí está mi teniente, le decía un coronel, sí, claro. Un capitán. Sí, entonces dijo, les voy a presentar a mi teniente, dijo, Barahona Rivera, dijo, un hombre sencillo, pero sencillo. Y nosotros en nuestro corazón dijimos, no, este teniente no la va a ver allí. Se han equivocado, porque este teniente no es para esta unidad de combate. En nosotros, ¿verdad? Y ya la compañía formada frente a la cuadra,
y ese momento arrancábamos para esa operación intercalados. ¿Iban a salir? Sí, entonces ya los sargentones se les pusieron a las órdenes al oficial, obviamente, porque era... ¿Tenía que ser? Claro, mi teniente le doy parte que yo soy el sargento fulano de tal, yo el sargento fulano de tal, estoy al mando de la sección tal y estamos a sus órdenes, mi teniente. Ah, bueno, aquel hombre tan sencillo, descanso, dijo así. Pero así hasta la voz de mando y nosotros, No, hombre. chica, dijimos, no, y bien joven. No, este varón no la va a ver. Bueno, y los meten a esa operación intercalado. Y íbamos de punta nosotros. Y recuerdo que cuando íbamos ya saliendo de la zona, porque la guerrilla habían veces que solo dejaba unos 40 guerrilleros adentro del cerro para encender las alarmas, pero ellos se salían a las elevaciones de toda la serranilla y a las planadas para esperar a la unidad que fuera el Belloso, el Atlacat, fueran las unidades de San Vicente, las esperaban, pero no les estoy diciendo de cienes, buenas multitudes. Entonces recuerdo que esa vez vamos nosotros aquí y todas las elevaciones estaban tomadas ya y nos detectan y los comienzan de una elevación de la otra y nosotros quedamos en la vaguada aquí, ¿ve? Y cómo nosotros, allí sí tuvimos bastantes bajas nosotros. Entonces me acuerdo yo que al primero que le pegaron fue al noventero que andaba, un muchacho, no me recuerdo cómo le decían, era algo reclutón, le pegaron, ¿verdad? Y lo mataron, ¿verdad? Entonces allí vi yo de que cuando uno menosprecia a alguien, allí entonces viene, ¿verdad? Y no sabemos la capacidad que hay en aquella persona. Vi yo que mi teniente ese que estaba recién pasado, solo se aventó el fusilito así, el recortado, y agarró el 90, varón, agarró el 90. Y como detrás del 90 van toda la sección de papayas para ir abasteciendo el 90, ¿verdad? Mire, varón, si no hubiera sido ese oficial que Dios lo puso en ese momento allí, lo hubieran hecho una gran matazón, porque ese varón con el 90 le rompió el cerco que tenían, porque ya los tenían rodeado a nosotros. Lo rompió, y avancemos, y salgamos, y avancemos. Dando él la orden, el oficialito ese. El oficial que tenían de menos. Que teníamos de menos, varón. Mire, le rompió la línea de juego y nos sacó. Y él le gritaba, avancemos. Avancemos, adelante, sargentos, adelante. Salgan con la gente, salgan. Y para disparar con el 90 también se aseguran que no haya gente. Atrás. Porque solo el rebufo no puede botar un bordo y lo deja aterrado. O hace matazón de gente, porque el rebufo que hace, la pelota de juego que tira para atrás el 90 es como casi la salida que hace para adelante. Entonces recuerdo que nos sacó el oficial, a puro noventazo le rompió la línea de juego y salimos, pero ya hay un momento que el oficial dice, sálvese quien pueda. Punto de reunión, Puente de Oro, allá era el punto de reunión, estábamos como a 25, 30 kilómetros de donde estábamos y había que caminarlo hasta allá, ¿verdad? Entonces ya en desbandada. Entonces recuerdo yo, ¿verdad? Esa vez que salimos, ¿verdad? De eso y bueno, allá nos reunimos, ¿verdad? Y allá comenzaron a hacer las evacuaciones y todo eso, ¿verdad? Entonces siempre dejaban como punto de reunión allí, ¿verdad? Bueno, esa fue una de las operaciones. Me acuerdo que en esa operación había un bicho que le decían el infiltrado, pero era compañero, pero le habían puesto así, pero el bicho no era infiltrado, sino que así le habían puesto como de mal apodo. Y yo me acuerdo que estábamos juntos así, en ese combate, y me decía él, ¿verdad? Él me decía, cubrime, me decía, no le decía yo, cubrime vos, yo me voy a ir para aquel palo, le decía yo. Y los dos le habíamos echado el ojo al mismo palo, ¿verdad? Entonces me decía él, no, cubrime vos, me decía, yo me voy a cubrir allá y te voy a cubrir para que vos. Entonces le dije yo, va pues en ese como discusión que tenemos pero porque la cabeza la teníamos en unas piedritas así, ¿ve? Entonces los balazos los caían como a gemia, así, bueno. Entonces lo llenaban la cara de polvo, pues. ¿Usted cree que estar viendo ese cuadro? Entonces, ¿verdad? No solo una película. No es cosa de que nos vamos a ir a comer un algodón con azúcar allá a la fiesta. No, ayer era la muerte, ¿verdad? Y yo me acuerdo que cuando ese bicho se corre para ese palo, en el levantón que tuvo, le pegaron con un AK-47 aquí, ¿ve?
aquí en la frente, pero no así, sino que lo agarró así, ¿ve? Pero se le metió el proyectil aquí por un lado y el bicho quedó así. Mire, y imagínense que yo me estoy peleando. Le quitó el... Oiga, Dios cómo me guardó. Dios, ¿verdad? Ya quizás era para él que muriera él allí. Y quedó el bicho así todo. Y con el fusil aventado. Como fue la cabeza, pues sí, él soltó el fusil y así. Y entonces de allí me da un cabo de mi promoción que le decíamos Garitón, también le decíamos Pajarona. ¡Ey! Me dijo, hay que sacarlo, me dijo, va. Y comenzamos ahí a darnos duro, ¿va? Para sacarlo. Y para llegar donde él Para llegar donde él no estaba fácil también. Pero comenzamos nosotros, ¿verdad? A implementar más juegos, ¿verdad? Y como pudimos, ¿verdad? Ese cabo lo sacó. Cabo bien alto, Garitón, le decíamos, era de mi promoción. Lo sacó de un pie, ¿verdad? Y bueno, y la unidad dándose duro. Entonces recuerdo, varón, de que ese varón nosotros lo caminamos desde allí hasta el Puente de Oro. Hasta allí hasta el Puente de Oro. Y me acuerdo que ese varón lo llevábamos nosotros, lo llevábamos en el lomo un rato cada uno. Y yo me acuerdo de que ese varón a mí se me murió en el lomo. O sea que el momento que lo llevaban, caminó un rato vivo. Caminó como todavía vivo, como hora y media en el lomo de nosotros. Como hora y media lo íbamos turnados. Estaba lejos. Pero la guerrilla venía detrás de nosotros como que eran chuchos detrás de nosotros. Con todo, ¿verdad? Entonces, ya hubo un momento, ¿verdad? Que yo le digo al cabo, ayúdame, le digo, y lo tiré, ¿va? Pero me dio más miedo porque como en mi lomo comenzó como a pegar los últimos. ¿Se sintió? Ya los últimos. Se sentían los que ya estirando el cuerpo, ¿verdad? Entonces a mí me dio miedo, sinceramente. Ese momento me dio miedo sentir eso, ¿verdad? Que él se estaba muriendo en mi lomo. Y lo puse así en una macolla de zacate y ya. El bicho allí murió como de 16 años. Ese era el promedio de tanto como la guerrilla como del ejército también. Esas edades eran las que oscilaban en ese tiempo, ¿verdad? Del ejército. Entonces lo sacamos hasta allá y muchas bajas, ¿verdad? Entonces nosotros después nos poníamos a reír, ¿verdad? Porque habían soldados que los baleaban de los pies, ¿verdad? Y los llevábamos en el lomo. Pero cuando sentían ellos, ¿verdad? De que la guerrilla venían como que eran chuchos detrás de nosotros, literalmente, ¿verdad? No, hombre, si se los aventaban del lomo y salían corriendo. Entonces nosotros después nos reíamos, hey, ¿no te acordás que cuando te traían el lomo? Ah, pues sí, que era tonto de morir. Sí. Mire, la muerte... Se sentía la muerte. Ya la muerte le quita el dolor a cualquiera que vaya baleado, ¿verdad? Entonces, eso fue otra, ¿verdad? Pero ya en el 23 meses me acuerdo yo, ¿verdad? De que entramos otra vez a las campanas, que fue donde me lesionaron, ¿verdad? 23 meses ya para salir. El último mes ya de operación, ya nosotros hasta haciendo planes con otros compañeros. Bueno, entonces en esa operación me acuerdo, ¿verdad? De que vamos entrando, pero ya allí ya va entrando, ¿verdad? Solo la compañía, me acuerdo, ¿verdad? Porque la compañía se componía de 100 soldados. 100 soldados también se podían meter, ¿verdad? En un área de operación fuerte también, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que entramos, ¿verdad? Esa vez a las campanas siempre. Y entonces el antena que iba detectó al enemigo en las planadas, no estaba adentro, sino que en las planadas, me acuerdo yo. Ahí donde me lesionaron a mí, ya en el 23 meses, un mes nos faltaba para salir. Entonces me acuerdo que se detiene, ¿verdad? La columna y comienzan a dar la señal, ¿verdad? De enemigo a la vista, ¿verdad? Y todos agachados y comienza la señal de enemigo a la vista con el fusil, ¿verdad? De enemigo a la vista y comienza, ¿verdad? Digamos, hasta que llega el oficial y dice, ¿por qué se detienen? Dice mi teniente Sorto Capacho. Enemigo a la vista, le dice. Estaban en unas planadas, en las planadas de toda la serranía, acostados, sombreando con los AK-47 en unos palos. Allí, entonces... ¿Y llegaron ustedes hasta ahí y no los vieron? Cerca, pero no tan cerca, ¿verdad? ¿Y no sintieron nada? Ellos no sintieron, ni habían puesto como alguna mina, nadie se paró para que nos detectaran a nosotros. Entonces los teníamos quizás como a unos 700 metros.
Entonces viene mi teniente Sorto Capacho y se enoja y dice, ¿y qué pasa? Pues? ¿Y por qué no lo levantan? Pues dice. Entonces viene el sargento y le dice, mi teniente le dice, analicemos, le dice, ¿Cómo primero, vamos cómo vamos a incursionar, cómo vamos a entrar, le dice. Entonces viene, ¿verdad? Y le dan los binoculares y comienza él a ver la serenidad, cómo estaban todos, la cantidad y todo. Dijo, no, hombre, son bastantes, dijo. Son bastantes, dijo. Entonces dijo, todas las armas de apoyo, dijo, las M60, los 90, dijo. Entonces yo era tirador de M79, siempre me gustó andar en M79. También fui operador del radio PRC 77, anduve 9 meses de operador de radio. También fui auxiliar de M60 porque los sesenteros andaban un auxiliar que les ayudaba, porque ya caminar como de aquí a Cojute, o sea, se fundía el lomo, pues, y andar pesaba más. Entonces todos andaban un auxiliar para ayudarle, ¿verdad? Entonces recuerdo de que todas las armas de apoyo aquí, dijo el oficial, ¿verdad? Y los puso en una fila de tirador, los 90, las M60, todo, ¿verdad?